La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y aquellos que también nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube. Sean bienvenidos en esta tarde una vez más a la transmisión de este culto familiar. Para la consideración del tema de hoy se encuentra con nosotros nuestro hermano, el pastor Gamaliel Gutiérrez Mendoza, quien es el pastor titular en la iglesia El Olivar en Colima. Le pido me acompañe a usted a hacer una oración para que pongamos delante de Dios nuestras vidas y que la palabra que hemos de escuchar sea de bendición a nuestros corazones. Oremos. Padre, te damos gracias por la vida de tu Hijo, para que tú, Señor, conduzcas su corazón como siempre haces con nosotros, y así, Señor, tu nombre sea glorificado. Mira, oh Padre Santísimo, Señor, las familias de este presbiterio y todas las familias del mundo, Señor, te necesitan. Ayúdanos a que tu gobierno, Señor, por tu palabra, sea hecho así, Señor, y que en todo, Señor, vaya de victoria en victoria, Señor, cada hogar. Que atendamos tu voz y que seamos guiados por tu Espíritu Santo, y así en esto tú seas glorificado, Señor. Quédate, Señor, con aquellos que en sus hogares nos acompañan, Señor, y así, Señor, sus vidas también sean edificadas para gloria de tu nombre. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermano Gamaliel. Dios te bendiga. Saludamos con mucho gusto a todos, con la paz del Señor, a los que nos ven a través de estos medios tecnológicos. Deseamos que Dios les bendiga y continuamos con estos temas familiares con el favor del Señor. Así que el día de hoy nos corresponde ver el tema edifiquemos paso a paso la dignidad. Edifiquemos paso a paso la dignidad. Y bueno, en ese sentido, recordarles también que el tema general que se está abordando es modelos bíblicos familiares, o sea, cómo debe de ser la familia de acuerdo al perfil bíblico. Así pues, vamos a ver la cuestión de la dignidad, basados en el Salmo 101, versículo 2, que a su letra nos dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Maravilloso texto, del cual se desprende la siguiente verdad, la verdad bíblica. La palabra de Dios nos enseña que la integridad va de acuerdo al diseño divino para el hombre. El diseño divino para el hombre. ¿Por qué la integridad? Y bueno, tal vez usted diga, ¿y qué tiene que ver la dignidad con la integridad? Ahorita lo vamos a ver. Como verdad bíblica aplicada, la palabra de Dios nos enseña a tener la percepción correcta de lo que somos. Es importante, hermanos, entonces entender la relación de la dignidad con la integridad. Dignidad. Dignidad es la cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Integridad. Integridad es la cualidad de completo, de entero. Esta palabra proviene de la traducción del término hebreo tamim, de la raíz tam, que significa precisamente lo antes dicho, entero, completo. Y se utiliza en el sentido de perfección, rectitud, de alguien sin defecto, sin tacha. La Septuaginta lo traduce como amomo, es decir, sin mancha, sin arruga, en un acto, en un proceder. Me gustó mucho el texto que vimos al principio, pero ahorita tomamos algunas cuestiones acerca de esto.
Sin embargo, hermanos y amigos que están viendo estos temas, lo que yo percibo en estos temas es que se está llevando a la familia en los verdaderos principios, en los valores que Dios nos enseña, porque estamos viviendo una sociedad que se está desmoronando, que está perdiendo los valores. Y de ahí que se estén viendo estos temas como los antes vistos, la identidad, el respeto y ahora la dignidad, que va de la mano con la integridad, que es inseparable de la integridad. Vamos a ver esta ilustración maravillosa que nos contaba nuestro hermano Honorato acerca de la integridad. Y esto porque, como dice aquí en la introducción, el sistema de valores de la sociedad no reconoce la integridad. No se le da ese valor. Nuestro hermano decía, un joven fue a comprar alimento, el dependiente le despachó de manera equivocada. Cuando el joven que iba acompañado de una mujer se dio cuenta del error del comerciante, fue a devolver la bolsa que le había dado, que era mucho dinero. Agradecido, el dependiente quiso tomarle una foto para enviarla al periódico. El joven se negó, porque quien le acompañaba no era su esposa. ¿Qué vemos aquí? Que este joven, esta persona, era honesta, sí, pero no íntegra. ¿Por qué? Porque tenía algo de qué avergonzarse. No era completo, no era sin tacha, no era sin defecto. Tenía una parte buena, honestidad, una virtud, sí, pero no era íntegro, no estaba completo, le faltaba, y vaya que le faltaba mucho. Y aquí vemos que él también no tenía dignidad. Esta persona no se hacía valer como persona, ni se comportaba con responsabilidad, seriedad y respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia su esposa, porque pues mire qué situación, ¿verdad? Entonces, hermanos, integridad es reconocer todo lo que Dios me ha dado. Quiero preguntarles, en cuanto al texto inicial que leímos y el tema, dijimos, edifiquemos paso a paso la dignidad. ¿Por qué este tema? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué esta cita bíblica que vimos al principio en el Salmo? Bueno, solo dicho sea de paso, el Salmo resalta el camino de la perfección, no que ya seamos absolutamente perfectos, pero sí ya se está caminando en él. Y el andar en integridad, dice, caminaré en la integridad de mi corazón en medio de mi casa. Integridad, la integridad de mi corazón es el mismo término que se traduce los perfectos de camino o el camino de la perfección. Es el camino, en hebreo es Bederech Tamim, el camino, andar en el camino de la perfección, pero también caminar en la integridad de mi corazón es Et Halel Betam Levavi, Betam, o sea, en ambos casos la raíz es la misma. Integridad, perfección son sinónimos. Job era un varón perfecto. Dice aquí, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Cómo es que Job retenía su integridad? Vemos que en el pasaje dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Jehová de propósito alguno, es decir, retuvo su integridad. A pesar de que perdió los bienes, su boca no profirió un reproche hacia Dios, mantuvo su integridad. Seguía siendo sin tacha, seguía siendo un varón perfecto, seguía siendo recto, se comportaba con responsabilidad.
con seriedad y respeto hacia sí mismo, hacia Dios. Esto tenemos que enseñarlo a nuestros hijos. Este valor es muy importante que lo enseñemos a nuestros hijos, porque se está perdiendo esto. Las personas ya no se respetan a sí mismas, no respetan su cuerpo, no respetan a otros, no se dan su lugar, y es porque el mundo está arrojando un sistema de valores que más bien son antivalores, cosas que lejos de edificar a la familia la destruyen. Y aquí tenemos una imagen donde dice orden, comprensión, obediencia, perseverancia, amor, bondad, amistad, paciencia, compañerismo. Son valores, son cosas que forman una integridad, un estar completos, que no nos falte nada, porque, bueno, en Santiago dice que tenga la paciencia su obra perfecta, su obra completa, para que seamos perfectos sin que nos falte cosa alguna. Si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Nosotros tenemos que estar completos, y una de las cosas que implican la integridad o la completitud es la dignidad. Un ejemplo que tenemos de esto es Saúl y David, ambos reyes, o con una dignidad, mejor dicho, con un puesto de dignidad. Y David respetó a Saúl, respetó la investidura, la unción. Entonces eso es dignidad. Dignidad es darle a otros su debido valor, en primer lugar porque son una imagen de Dios, porque son personas valiosas, que por quienes la sangre del Señor Jesucristo fue derramada, y también que tienen su debida posición, como dice la Biblia, el que respeto. Por eso también nosotros debemos de respetar a los siervos de Dios y cuidar lo que hablamos, de cuidar nuestra boca. Eso implica dignidad. Que nuestro vocabulario sea un vocabulario no difamatorio, no malicioso, mesurado, que nuestro vocabulario sea un vocabulario honesto. Eso es parte de la dignidad. Nuestro vocabulario, nuestro vestuario. Nuestro hermano Chemita nos hablaba en el tema de la vanguardia femenil de el vestuario de la mujer, la santidad. Y bueno, eso es parte de nuestra dignidad como pueblo de Dios, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. Entonces tenemos que darnos nuestro lugar como gente de Dios, como especial tesoro, como el Señor Jesús, como en Éxodo dice, ustedes serán mi especial tesoro. Eso es dignidad. Y eso nos debe de llevar a ser íntegros en nuestro vestuario, en nuestro hablar, en nuestro proceder. Y David siempre respetó al ungido de Jehová. Saúl, lamentablemente no, ¿verdad? David ya había sido ungido, tenía dignidad, pero Saúl también. David actuó conforme a la dignidad que Dios le había conferido. Así debemos enseñar a nuestros hijos, que ellos reconozcan la dignidad en otros y que también se den su lugar. Esto no es más que el reconocimiento de lo que David era, pero que Saúl también era, ambos hechos a la imagen de Dios. Armonizar dignidad e integridad nos hace aptos ante Dios. Aptos ante Dios. De acuerdo al Salmo 15, 1 al 2, dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. En su corazón. Fíjese cómo la palabra de Dios es tan puntiaguda, tan precisa, tan reveladora, tan manifestadora. Porque en realidad a veces nosotros podemos decir la verdad a medias. Por eso dice, el que dice la verdad en su corazón, o sea, en lo profundo de nuestro corazón sabemos nuestros motivos reales.
Integridad implica que seamos íntegros ante Dios, más que ante los hombres, porque bueno, en primer lugar, los hombres no tienen nada que malo decir de nosotros. Eso es integridad. Como Pablo, como Samuel creo en el capítulo 8, Pablo en el capítulo 20 de Hechos, Samuel en el de 1 Samuel capítulo 8, ambos les dicen al pueblo, si hay algo a quien le debamos o algo que tengan que decir de nosotros, díganlo. Pero pues como habían sido íntegros, no había nadie que hablara mal de ellos. Pero el texto dice que la integridad es necesaria para hallar aceptación ante Dios. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La integridad nos lleva al respeto de nosotros mismos y de los demás ante Dios. Donde no mostramos, a ver, esta es una pregunta interesante. Y quiero pedirles que ahí en el chat, compartan ustedes su opinión a manera de retroalimentación, ahí en el chat de la red social. Escriba su respuesta, su opinión a esta pregunta. ¿Dónde no mostramos la dignidad y dónde no procedemos con integridad? ¿Dónde? Análisis. Escriba ahí en el chat y esto va a servir de retroalimentación a todos los que lo veamos ahí. El íntegro reconoce sus equivocaciones. Íntegro. Esto es integridad. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco mis equivocaciones, eso muestra que ya no soy perfecto, no soy humilde, no actúo conforme a la verdad, no actúo con integridad, con justicia, con rectitud, no soy íntegro. Y ya vimos la importancia de ser íntegros. Las personas pobres, dice, el pobre es mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de labios y fatuo. Que el perverso de labios y fatuo, ¿verdad? Sí, tal vez sea una persona pobre, pero si camina en integridad es mucho mejor que el rey rico y sabio que ya no sabe admitir consejos, dice un proverbio paralelo a este. Mejor es el pobre. Y bueno, el no íntegro no reconoce que está equivocado ni se da cuenta de sus ofensas. ¿Qué debo hacer cuando me he equivocado? En el hogar, esto es importante en la relación de la esposa hacia la esposa, de la esposa al esposo, de los hijos, en especial de los padres hacia los hijos. Cuando nos equivocamos, tenemos que reconocerlo porque si no, ellos van a tener algo que decir de nosotros. No, es que mi padre dice algunas cosas, pero él actúa de otra forma. No es congruente con lo que dice. No concuerda con lo que enseña. Su actuar es diferente. Hace, en su caso personal, lo pasa por alto, ¿verdad? Y no reconoce. No, hermanos, tenemos que reconocer. Y esto es integridad. Y esto hay que enseñarle a nuestros hijos a reconocer nuestros errores. No como Adán y Eva, que nuestros antepasados, Adán, cuando el Señor le preguntó, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás tú, Adán? No, pues la mujer que me diste. Eva, igual. La serpiente me engañó. Pero no se reconoce el error, ¿verdad? Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No reconoce el error. El pobre es mejor porque se da cuenta de sus debilidades. Por eso el Señor Jesús dice, bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino de los cielos. La pobreza física o la pobreza material lleva a las personas
naturalmente a una pobreza de conciencia, o sea, a reconocer su necesidad, a decir, necesito de Dios. Son personas humildes, en otras palabras, pobres de espíritu. O sea, que reconocen que su espíritu está en mendicidad, que necesita de Dios. Y el hombre que reconoce su necesidad está en el camino hacia la salvación. Porque Dios al humilde le da gracia, pero al soberbio lo mira de lejos. Dios resiste a los soberbios. Entonces, reconocer es importante y hay que enseñarles a nuestros hijos la dignidad, la integridad, reconocer nuestros errores. Punto número 2. Señales de falta de integridad. Lucas 6, 41 al 42. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Falta de respeto a los demás y a sus propiedades implica falta de integridad. Es una señal de falta de integridad. El no respetar las cosas ajenas, el abusar cuando otros no se dan cuenta y el ir acaparando de una forma injusta. No reis, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 6, acerca de algunos que agravian a los hermanos. Entonces, esto es una injusticia. Esto es falta de integridad. Falta de respeto a los demás y a sus propiedades. Dice, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. La falta de integridad hace que el hombre no se dé cuenta que hace lo incorrecto. Enseñemos a nuestros hijos el respeto a las personas y a sus bienes. A veces es inevitable tomar algo prestado, pero inculquemos siempre el cuidado de las cosas ajenas. Sí, 2 cosas. Nuestros hijos y nosotros mismos debemos de aprender, debemos enseñar que en cuanto a las cosas ajenas, respeto. Y número 2, si las vamos a necesitar, pedirlas prestadas, no agarrarlas así nada más. Y al pedirlas prestadas, hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas. Eso es integridad. Eso es dignidad. Porque es una persona que se comporta con responsabilidad, respetando lo ajeno, y si le han prestado algo, lo cuida. Responsabilidad, seriedad. ¿Sí? Se da su lugar, mantiene su vida sin tacha, sin defecto, sin mancha y sin arruga, como el Señor quiere a su iglesia. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Entonces, hermanos, la integridad habla de perfección, de estar completos. Yo le invito para que meditemos en esto y no nos quedemos en una mentalidad mediocre. Decir, no, pues es que yo más o menos soy cristiano, yo ahí la llevo. Yo creo que no es tan malo esto o aquello. Y empezamos a ser licenciosos, permisivos, tolerantes con el pecado, con cosas que están mal. Estamos perdiendo valores y eso enseñamos a nuestros hijos. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. La integridad es menospreciada en la cultura hispana. Salmo 119, 80 dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. La palabra de Dios es tan maravillosa, hermanos.
de verdad que nos instruye para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Aquí está un ejemplo, este texto, y los otros que ya hemos visto. Me fascina, me maravilla, me emociona mi corazón la precisión y el poder de la palabra de Dios. ¿Cómo dice, verdad? Para que no sea yo avergonzado, o sea, que no pierda mi dignidad. Si yo soy íntegro, no voy a perder mi dignidad. Para que no sea yo avergonzado. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos. En tus estatutos. Es decir, si yo cumplo con toda la palabra de Dios, si yo me someto a la palabra de Dios de manera completa, no nomás en lo que me gusta, en todo, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, en todo. No seamos discriminativos en la palabra de Dios. Hay que recibirla toda, completa, para que no seamos avergonzados. Se dice que George Washington, quien nunca mintió, en cierta ocasión caminó varios kilómetros para devolver varios centavos que aceptó por error. Bueno, aquí vemos un valor valorado, practicado, fundamentado. Pero, dice la cultura en México, el que no tranza, no avanza. Yo lo he escuchado y cuando trabajaba en una compañía, en una empresa, me di cuenta de mis compañeros que precisamente practicaban esto. Los vendedores de las empresas, de las grandes compañías que venden productos, se las arreglan para sacar cachete, como dicen. Eso es falta de integridad. Eso nos muestra una sociedad con una filosofía equivocada, un dicho deplorable en México. Usted y yo, hermano, fuimos levantados por el Señor Jesucristo para hacer luz, para ser diferentes. Nosotros tenemos que ser diferentes. Bien cierra el Señor Jesucristo ese sermón, ese primer capítulo 5 de San Mateo. Si ustedes saludan a los hombres que les aman, ¿qué hacen ustedes de más? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde se ve la diferencia? ¿Dónde está la luz? Para que vean los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. No dice la palabra de Dios que si alguien te agravia, si alguien te da en la mejilla derecha, le ponga a la izquierda. No dice Pablo, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Sabe por qué? Porque esto es vencer con el bien el mal. Esto precisamente evidencia que este sistema del mundo y de la sociedad, este sistema que ha desechado los valores, está caduco. Y cuando el cristiano se mantiene firme en los principios de Dios, hace que este sistema se caduque más pronto y venga entonces el reino de los cielos. Por eso el cristiano no debe devolver mal por mal, sino bien por mal. Hacer siempre el bien. Dios nos ayuda, hermanos, para hacer luz. La integridad se asocia con la justicia. Dice en Proverbios 27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Qué legado tan maravilloso deja el que es íntegro, el que es justo. Vea cómo el que es íntegro es justo. Camina en integridad el justo, o el justo más bien es íntegro. Es algo que se retroalimenta y que trae bendición para los hijos. Una persona íntegra, hermanos, si nuestros hijos reconocen haber cometido un error, dice, no los castigue. No los castigue. ¿Por qué? Porque la idea es reconocer que está actuando con integridad. Hijo, ¿quién quebró eso? Yo, papá. Lamentablemente en la antigua cultura en México
Cuando un hijo reconocía eso, pues mira, esto es lo que te va a sacar para que aprendas. Y le ponían una buena azotiza o bueno, como se diga la palabra, ¿verdad? Pero lo castigaban. No se reconoció la integridad allí. Entonces nosotros tenemos que reconocer la integridad. Si nuestros hijos bajan la cabeza y reconocen, ¿acaso no hace esto Dios con nosotros, hermanos? Cuando nosotros reconocemos el error ante Dios que hizo el Señor con Manasés, a pesar de tantas maldades que había hecho, cuando al fin reconoció, esto le valió. Cuando Josías se humilló al oír las palabras que se leyeron de la ley, de cómo todos habían fallado a Dios, Josías se humilló en la presencia de Dios. Entonces el Señor le dijo, yo también te he oído, por cuanto tú has oído mis palabras, yo también te he oído a ti. Hermanos, nosotros tenemos que criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, es decir, como el Señor lo hace con nosotros. Cuando el hijo, empero, hay también otro extremo, cuando el hijo de manera recurrente actúa de forma equivocada, o sea que insiste en el problema, en el error, ahí ya hay otra cosa, aunque lo reconozca, ahí ya vemos un cinismo, vemos un corazón endurecido, porque reconoció una vez, reconoció otra vez y lo sigue haciendo, entonces eso también demuestra falta de integridad y ahí hay que operar, hay que proceder. ¿Cómo? Con la corrección correspondiente. ¿Cómo lo hace el Señor con nosotros? ¿Qué hizo el Señor con el pueblo de Israel? Les mandó una y otra vez advertencia a los profetas hasta que no hubo remedio y tuvo que entregarlos al cautiverio. Lo mismo nosotros. Conclusión. La dignidad es el reconocimiento de la imagen de Dios en nosotros y en los demás. Es la aceptación, la valoración y el amor de lo que soy. Somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, amigos que nos ven, edifiquemos paso a paso la dignidad con la palabra de Dios, con el ejemplo, con una misma vida de integridad en nosotros, con una instrucción continua, con la gracia de Dios. ¿Quiere pedirle a Dios que nos ayude? A nosotros mismos, edificar en nosotros esto y edificarlo en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestra descendencia. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por esta palabra, por estos temas edificantes que tú nos permites, Señor, escuchar, recibir. Gracias, Dios mío, permítenos que esto trascienda a la vida práctica, que no se quede en un mero conocimiento, en mera teoría, sino que nosotros reconozcamos la dignidad en otras personas y nosotros mismos también edifiquemos dignidad en nosotros, en nuestros hijos. Les enseñemos, Señor, a hablar, vestir, actuar, proceder con dignidad. Señor, como lo que somos, imagen tuya, templo del Espíritu Santo, nación santa, gente de Dios. Padre Celestial, que nos con esa dignidad siempre. Nuestro trato con nuestro prójimo, en todo nuestro proceder, seamos íntegros, justos. Padre Celestial, que las familias vivamos conforme al modelo bíblico, lo que nos enseñas en tu palabra, integridad, justicia, Padre, para traer bendición a nuestros hijos y que sean dichosos después de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén, amén. Bien, vamos a concluir esta transmisión, esta enseñanza. Deseamos que Dios los bendiga a todos, a nuestros amigos que nos ven, y les invitamos a que sigan revisando estos temas allí en la página del presbiterio. Usted puede entrar y ver dónde están los videos y ahí está,
puede encontrar todos los videos de todas las temáticas que se han venido tratando para que tenga toda la secuencia completa, ¿verdad? Y que estemos preparados enteramente para toda buena obra. Vamos a leer el Salmo 23 para terminar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Levante su mano derecha. Hermanos y amigos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Decimos amén. La paz de Dios.